Padre, esta tarde, Señor, venimos a decirte que te necesitamos, Señor. Como la canción decía, hay días en los que ya no tenemos fuerza, Señor. Y a menudo nos sentimos de esa manera, como si no pudiéramos más con este mundo tan difícil en el que hay pecado, Señor. Sabemos que en nuestras vidas hay pecado y es eso lo que nos debilita, Señor. Es eso lo que nos incomoda, porque tú no nos creaste para vivir en pecado. Tú no nos creaste para vivir en un mundo de maldad, Señor. Así es que esta noche hemos venido delante de ti a tratar de encontrar por medio de tu palabra cuál era ese propósito, Señor, con el cual nos creaste, para que poco a poco podamos ser transformados, para que poco a poco podamos ser moldeados en la imagen misma de la sustancia de tu Hijo Jesucristo, Señor. Así es que esta noche rogamos por la bendición de tu Espíritu, que tú nos dé sabiduría, Señor, para poder comprender lo que vamos a estudiar esta noche. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser hacedores de la palabra, Señor. Que podamos poner en práctica algunas de estas cosas que estamos aprendiendo, Dios, y que podamos dar fruto para tu gloria. Bendícenos, Señor, quédate con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos una vez más. Estamos en una jornada en la que estamos encontrando una vida con propósito, ¿sí? Aquí deberíamos de hacer una pausa antes de empezar y preguntarnos, no sé si usted alguna vez se lo ha preguntado, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual usted está en este mundo? Y es que la palabra propósito le da sentido a algo. Cuando usted ve un invento nuevo, un artefacto nuevo que nunca antes había existido y de repente alguien lo inventa, para que usted sepa cómo funciona y para qué fue hecho, usted tiene que platicar con la persona que lo creó. De lo contrario, solo va a ser como una especie de adorno. Entonces, es probable que nosotros, habiendo sido creados por Dios, hayamos vivido, qué sé yo, 30, 40, 50, 60 años, sin saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Oiga, eso fuera algo alarmante, algo preocupante, que una persona pueda vivir 50 o 60 años sin saber qué está haciendo en este mundo. Esa es una de las preguntas más fundamentales que podríamos hacernos o que deberíamos hacernos. Entonces, en el deseo de responder esa pregunta, hemos empezado esta jornada de estudios en la que ya hemos ido a través de los dos primeros propósitos. El primer propósito, dijimos, hemos sido creados para amar a Dios. Hemos sido creados para adorar a Dios. Hemos sido creados para hacer feliz a Dios, para agradarle a Él. Y eso se resume en el primero y más importante de los mandamientos, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es: amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Ese resulta ser el segundo propósito. El primer mandamiento es el primer propósito, amar a Dios. El segundo mandamiento es el segundo propósito y es amar a nuestro prójimo. Y estuvimos estudiando de que para amar a nuestro prójimo, una de esas cosas importantes era que fuéramos parte de la familia de Dios, ¿sí? Y estuvimos hablando acerca de la importancia del compromiso, de que no se trataba solamente de identificarse, y si yo de vez en cuando voy a un lugar, sino que se requería compromiso, que debíamos identificarnos con una iglesia, que debíamos involucrarnos con un conjunto, con un grupo de personas y una serie de cosas más que vamos a seguir tratando de practicar a lo largo de los estudios. Pero hoy nos toca el tercer propósito. Y el tercer propósito por el cual Dios nos creó es para que nosotros podamos llegar a ser, escuche, más como Jesús. Eso se puede decir de diferentes maneras. Una manera en la que lo podríamos decir es, por ejemplo, que Dios nos creó para que creciéramos espiritualmente. Se da cuenta cómo Dios nos creó humana y físicamente
¿Cuántos nacieron teniendo 30 años? Nadie, ¿verdad? Cuando nacemos, ¿cuántos años tenemos? 0 años, ¿verdad? Somos bebés pequeñitos. Y se da cuenta que de manera totalmente natural, usted dejó de ser un bebé. Que le crecieron las piernas, le crecieron los brazos, le creció la cabeza. Aprendió a caminar, aprendió a hablar, aprendió a correr, aprendió a leer, aprendió a comunicarse, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y eso es un proceso natural. Entonces, en lo espiritual, Dios también nos ha creado con esa misma naturaleza. El tercer propósito de Dios para nosotros es el crecimiento. Se le puede llamar crecimiento, se le puede llamar transformación, ¿sí? En la imagen de Jesús, es decir, que cada vez nos vayamos pareciendo más a Jesús, o se le puede llamar también madurez. Entonces, hay 2 tipos de cristianos, los que están creciendo y los que están muertos, ¿sí? Un cristiano que no está creciendo está muerto. Dios nos creó para crecer. ¿Usted conoce a un niño que de repente dejó de crecer y que se quedó bebé para toda la vida? ¿Verdad que no? Lo que sí sucede es, lastimosamente, que de repente en el proceso de crecimiento sucede algo y ese cuerpo deja de crecer, pero en realidad lo que sucedió es que murió. Lo mismo sucede en nuestras vidas espirituales. Si no estamos creciendo, estamos muertos. Y eso debería ser preocupante. Eso debería de ser algo que nos llama la atención. Así es que esta tarde, esta noche, vamos a ir a través del tercer propósito, que es el crecimiento espiritual. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros fuimos creados a la imagen ¿de quién? A la imagen de Dios. Dice la palabra en Génesis que el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que cuando Dios creó al ser humano, nosotros teníamos una gran cantidad de atributos y cualidades similares a los de Dios. No es que éramos igual a Dios, pero fuimos creados a su imagen y a su semejanza. ¿Cuál fue el problema? Usted conoce el problema. ¿Se acuerda de la historia de Eva y el fruto prohibido? Y de la serpiente. ¿Cómo se llama esa historia? Se le llama pecado. El problema que tenemos es el pecado, ¿sí? El problema es que Adán y Eva eran perfectos, hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero el pecado cambió eso, ¿sí? El pecado nos deformó y cada vez fuimos pareciéndonos menos y menos y menos y menos y menos a Dios. Por suerte, o más bien dicho, gracias a la misericordia del Señor, Dios se encargó de eso. Él envió a Jesús para volver a darnos la forma de hijos de Dios. Jesús vino para restablecer la imagen. Jesús vino para dar el ejemplo, ¿sí? Jesús vino para mostrarnos cómo se ve un cristiano que está creciendo espiritualmente. Jesús vino para enseñarnos cómo se ve un cristiano conforme a la imagen de Dios. Usted me va a ayudar con esta frase. ¿Ha escuchado alguna vez que dicen de tal palo, tal astilla? ¿A qué se refiere esa frase? A que cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vemos un bebé nuevo? Además de chinearlo y decir, ¡ay, qué bonito! ¿A quién se parece? Se parece al papá, se parece a la mamá, se parece al abuelo, ¿sí? Buscamos un parecido. Oiga, ¿cómo se siente un papá o una mamá al ver que su hijo o su hija va creciendo y tiene cualidades suyas? ¿Verdad que los papás se sienten orgullosos? Claro, que conforme los hijos van creciendo, así como tienen cualidades suyas, también tienen sus defectos. Entonces, le da risa, sí, porque es cierto. Ahora, usted se siente feliz de las cualidades que le heredó a su hijo, pero al mismo tiempo se siente triste o avergonzado de los defectos que le heredó a su hijo. ¿Cuál es el detalle con el Señor? Que Él no nos ha heredado ningún defecto. Él espera que nosotros seamos conforme a su imagen y su semejanza. Entonces, ¿quiere usted agradar a Dios? Crezca para parecerse a Él.
crezca para ser cada vez más como Jesús. Ahora, a eso es a lo que los predicadores llaman ser transformado, ¿sí? Vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, pero el Señor quiere transformarnos. La pregunta acá pudiera ser, ¿qué es lo que Dios quiere transformar? ¿Será que Dios quiere transformar nuestros cuerpos? Probablemente sí. Pero Dios no está tan interesado en transformar nuestra apariencia física como lo está en transformar nuestro corazón. Y puntualmente en nuestro corazón, lo que Dios quiere transformar es nuestro carácter. Escuche, ¿sabe usted qué es el carácter? ¿Ha oído que dicen, es que ese hombre o esa muchacha o esa persona tiene mal carácter? El carácter es la esencia de quienes nosotros somos. El carácter es lo que hacemos de manera automática sin pensar. ¿Se ha fijado que hay personas que, voy a poner tal vez un mal ejemplo, alguien le grita y dependiendo del carácter que tiene la persona, uno se puede enojar y le puede gritar y hasta lo puede golpear a la persona que le ha gritado, ¿sí? Pero hay otras personas que quizás solo se van a quedar callados y van a agachar la cabeza. Y puede ser que hay otras personas que si usted le grita, en lugar de golpearlo o responderle igual a gritos o solamente quedarse callado, van a empezar a llorar. ¿Sí? La reacción fue distinta y no la pudieron controlar. ¿Por qué? Porque eso es el carácter. El carácter es nuestra reacción natural ante una circunstancia específica. Eso es lo que Dios quiere cambiar. Lo que Dios quiere cambiar es el interior de nosotros. Lo que Dios quiere cambiar es la manera, oiga, en la que reaccionamos ante las circunstancias de la vida. La manera en la que reaccionamos cuando nos relacionamos con otras personas que suelen ser difíciles. ¿Por qué? Porque trabajar con personas es complicado. ¿Sí? Cada vez que nos relacionemos con una persona van a haber problemas, 100% seguro. Porque pensamos de manera diferente. Entonces, el problema de esta transformación de carácter es que nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Mire, qué bonito fuera que en la farmacia vendieran, ¿verdad? Pastillas para tener buen carácter. Eso no existe. Nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Lo que podemos hacer es aprender a modificar nuestro comportamiento. Pero eso es el exterior. Le voy a poner una vez más el ejemplo. Supongamos que es un muchacho de 17 años. No sé cuál es la edad del carácter más delicado, digamos 17 años. Y la mamá le grita y lo regaña y le dice todo lo que hizo mal. ¿Cuál es la naturaleza de ese muchacho? Que probablemente a esa edad sea malcriado. Que le va a responder a la mamá y le va a decir, y no te metas en mi vida porque yo ya estoy grande y no quiero que me digas nada. ¿Sí? Así le respondió a la mamá. Pero supongamos que ese muchacho cumplió ya 18 años y está trabajando. Y de repente el jefe le grita casi lo mismo que le gritó su mamá. ¿Cree usted que le va a responder al jefe? Usted no se mete en mi vida porque a usted qué le importa. ¿Qué es lo que va a hacer ese muchacho? Probablemente, si es que es un poco sabio, va a guardar silencio, se va a enojar, pero no va a decir todo lo que piensa. ¿De qué estoy hablando? De que eso no es un carácter o un corazón transformado. Eso solo es una modificación de conducta. ¿Sabe cómo se le llama eso? Se le llama hipocresía. ¿Por qué? Porque cuando su esposa o su esposo le dice algo, usted reacciona de una manera distinta como si su vecino o su vecina le dijera algo. Porque nos comportamos de diferentes maneras dependiendo delante de quién estamos y en qué circunstancias estamos o dónde estamos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos las mismas personas donde sea que estemos. Eso se llama integridad y es lo contrario a la hipocresía. ¿Se da cuenta lo difícil que es? Porque hemos aprendido a controlar nuestra reacción, pero no hemos aprendido a transformar nuestro corazón. Y es que el punto importante aquí es que debemos reconocer que solamente podemos ser transformados por medio del Espíritu Santo. Cualquier otra cosa solamente va a hacer un cambio superficial.
Y la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas no es superficial, porque Él nos está preparando para la eternidad. ¿Sí? Entonces, cualquier cambio va a ser superficial a menos que sea el Espíritu el que esté haciendo la obra. ¿Cuál debería ser nuestra actitud entonces ante la obra del Espíritu? Mire, coopere. No le ponga trabas ni estorbos al Espíritu para hacer la obra que Él quiere hacer en su vida. Obedezca. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Me encanta poder platicar con ustedes porque ustedes no son niños pequeños. A un niño pequeño hay que explicarle todo. A, B, C, D, 1, 2, 3, pasito a pasito. Pero ustedes ya son adultos. Ustedes ya han sufrido en esta vida. ¿Qué más les tiene que pasar para entender que tienen que cambiar? Yo no estoy aquí para decirles qué es. Ustedes ya lo saben. Lo que pasa es que tenemos que obedecer. Sin obediencia nunca va a haber transformación. Todos acá pueden tener algo en su mente que no está bien, en su vida no está bien. ¿Y qué va a hacer para cambiar? Pues? El crecimiento depende del espíritu, pero involucra también trabajo. ¿Se ha dado cuenta que para que un árbol dé fruto, no se trata solo de tirar la semilla y ahí que vea cómo crece? Hay que darle seguimiento, hay que trabajar, hay que regar, hay que abonar, hay que asegurarse que no llegue alguna peste, alguna plaga. Involucra trabajo. Y usted quiere que, aquí estoy, Señor, transfórmame. Eso no funciona de esa manera. La obra es del Señor, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Escuche, este punto es importante. El trabajo del que estoy hablando, el esfuerzo, las ganas, la obediencia, es para la transformación, no para la salvación. La salvación es obra única y exclusivamente de Jesús en la cruz. Cuando Él ya nos ha salvado, quiere transformarnos y entonces ahí va a trabajar el Espíritu Santo junto con nosotros para poder ir siendo transformados. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo básicamente es no estorbar al Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere ir transformando en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vamos a la carta que Pablo escribió a los Efesios, vamos a ver que tenemos por lo menos 3 responsabilidades en el proceso de ser transformados. Lo vamos a leer en Efesios 4, del 22 al 24. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios. Nos está diciendo 3 cosas. Para ser transformado hay 3 pasos. A, B, C. El primer paso es abandone el viejo hombre. Sus actitudes, sus comportamientos, sus sentimientos, sus emociones, la manera en la que reaccionaba antes de venir a Jesús, ese es su viejo hombre. O mujer, pues, su vieja criatura, abandónelo. Ese es el primer paso. Saque de su corazón todo lo que estorba, todo lo que le detiene, todo lo que ensucia el proceso de transformación. Le voy a poner un ejemplo. Si usted quiere construir un edificio en un terreno donde hay una casa que se está cayendo a pedazos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Usted compra un terreno, bueno, se lo heredan pues o se lo regalan, un terreno. Y cuando usted llega, hay una champa que está toda podrida, si es que champa, o una casa de ladrillo y de bloque que está rajado, es ruinas. Y usted va a construir una casa. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Destruir las ruinas de lo que quedaba. ¿Por qué no hacemos así con nuestra vida? El Señor quiere hacer una obra nueva en nosotros. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo para ser nuevas criaturas, pero ¿sabe qué? Estamos intentando construir una nueva casa sobre las ruinas de la anterior. El primer paso es abandone la vieja criatura. Lo que sea que usted todavía tiene hoy en su vida que le recuerda al pasado sin Dios, debe empezar a trabajar por sacarlo de su vida. No debe de formar parte de su vida. Ese es el primer paso. Ahí es donde dice, abandonen al viejo hombre. Decía puntualmente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de eso.
Eso es basura. Mire, ¿quién guarda basura en su casa? ¿Verdad que nadie? Entonces, si todo el tiempo esas cosas, esos defectos, ese pecado le causó problemas, ¿y usted para qué lo quiere en su casa? Po? ¿Sí? ¿Para qué lo quiere dentro de usted? Sáquelo. Lo segundo es que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos renovar nuestra mente. ¿Sabe cuál es la única manera en la que vamos a poder cambiar nuestra manera de pensar? A través de la palabra de Dios. Necesitamos un nuevo cerebro. ¿No existe? No funciona que, sí, Dios me salvó y ahora me va a quitar el cerebro, ¿verdad? Con todos mis recuerdos y todos mis malos hábitos y mis malas costumbres de antes. No funciona de esa manera. Va a haber que trabajar. Debe de cambiar su manera de pensar. Esto es el trabajo más difícil. Esto es lo que lleva más tiempo. Y conforme usted empieza ese trabajo, no lo va a lograr a menos que adopte nuevos hábitos. Si usted solía ocupar palabras de maldición todo el tiempo y ser un gran mal hablado o mal hablada, bueno, aprenda nuevas palabras. El español es un idioma tan rico en vocabulario que usted puede aprender 5 o 10 palabras nuevas que no conocía. Y cambie, deje de decir malas palabras y aprenda la palabra de Dios y aprenda a que sus palabras sean de bendición para otra persona. Ese es el proceso. Así es como se ve. Dejamos algo atrás y lo sustituimos, no por algo peor, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que he escuchado algunas veces de este programa, que es un muy buen programa, diría yo, de los alcohólicos anónimos? Que algunas personas dejan de tomar y aprenden nuevos vicios. ¿Usted cree que eso tiene sentido? ¿Para qué le va a servir a usted abandonar un vicio, abandonar un pecado, abandonar algo si no lo va a sustituir con algo bueno y productivo? Eso es crecer en Cristo. Es abandonar la vieja criatura y adoptar nuevos hábitos. Pero la pregunta es, ¿y cómo hacemos para adoptar nuevos hábitos? Necesitamos entrenarnos una vez más. ¿Sabe por qué? Porque probablemente usted puede llevar 15, 20 o 30 años comportándose de la manera equivocada en la que se comporta. O yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que luchar contra eso. Tenemos que desaprender primero para después volver a empezar a aprender. Y hay 3 cosas al menos que Dios usa para transformar a nosotros. La primera es la palabra. Dios nos transforma por medio de su palabra. La segunda herramienta que Dios ocupa para transformarnos son las personas. Y la tercera son los problemas. ¿Quiere ser transformado? Sepa que solo va a ser transformado por medio de la palabra, por medio de relacionarse con otras personas o por medio de tener una gran cantidad de problemas. Ahora, empecemos con ser transformados por la palabra. Debemos entender que la Biblia no es solamente un libro con un montón de consejos doctrinales. La Biblia dice ella misma que es el alimento espiritual que necesitamos. ¿Qué necesita un niño para crecer? Ser alimentado. ¿Qué necesitamos nosotros para crecer espiritualmente? Alimento espiritual. Ahora, el alimento espiritual no lo venden en los restaurantes, ni en el supermercado. Usted no va a encontrar vitamina espiritual, ¿verdad? Para que le eche a sus frijoles un poquito de vitamina espiritual y con eso va a empezar a crecer espiritualmente. La única vitamina espiritual, el único alimento espiritual que tenemos a nuestra disposición se encuentra en este libro. ¿Sabe por qué no crecemos espiritualmente? No pasamos en la palabra. No le damos la importancia que se merece. No permanecemos en la palabra. La tenemos de adorno. Todos tenemos una Biblia en la casa, pero la Biblia no es como un amuleto, ¿verdad? Que solo porque está ahí en la casa ya sirve para protegernos y para guiarnos. Este libro tiene que usted que abrirlo, tiene que estudiarlo, tiene que leerlo, tiene que memorizarlo, tiene que investigarlo. Con tristeza voy a decir esto. Llevo, ¿cuántos años ya aquí? Quizás 3. Y no recuerdo cuándo fue la última vez que uno de ustedes se acercó y me dijo, pastor, fíjese que leí esto en la Biblia y no entendí.
Aquí, ante ese ejemplo que le acabo de dar, solo hay dos alternativas. La primera es que ustedes son súper inteligentes y cada vez que leen la Biblia lo entienden todo y no necesitan ayuda. La segunda es que no la leen. Yo no sé cuál es. Voy a decidir creer que es la primera. ¿Sí? Y quizás voy a empezar a preguntarles a ustedes cómo debería yo preparar mis estudios cuando yo me trabe, porque créanme, aunque yo tengo un par de años estudiando la Biblia, todavía me pasa que yo leo y digo, ¿y esto qué quiere decir? Y luego tengo que ir, investigar, escuchar otros maestros, leer una parte, leer otra parte, ir en otros pasajes de la Biblia para poder entenderlo. Esa debería ser nuestra actitud ante la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Ni siquiera la leemos. ¿Cómo yo puedo esperar que ustedes estudien la Biblia si ni siquiera la leen todos los días? ¿Sabe cuál debería ser nuestra actitud hacia la palabra para que podamos ser transformados por medio de ella? Que hagamos un devocional todos los días. ¿Y qué es eso, pastor, devocional? Esa es culpa mía, probablemente. Porque quizás yo no les he explicado nunca, ni les he dicho cómo se hace un devocional. Culpa mía, ¿va? Pero también de ustedes porque nunca me han preguntado. Oiga, lo voy a decir desde aquí ahorita y queda grabado. Los que quieran aprender a hacer un devocional, pregúntenme y yo me voy a tomar el tiempo que sea necesario para explicarles. Y se van a dar cuenta que es de lo más fácil del mundo y que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Básicamente un devocional se trata de pasar un tiempo con Dios. No tiene que ser 1 hora, no tiene que ser 3 horas, puede ser en un principio tan corto como 15 minutos. Pero debemos empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque por eso nos estamos muriendo espiritualmente. Oiga, a este punto yo creo no estamos hablando de crecimiento espiritual, estamos hablando de salvar un espíritu que se está muriendo. Ahora, es probable que usted sí esté en el camino del crecimiento espiritual, entonces venga, platique conmigo de todas formas y yo le voy a decir, mire, si usted ya está leyendo, usted puede leer por aquí, usted puede escuchar esto, usted puede investigar, usted puede reflexionar, hay un plan de estudio, hay sermones, hay seminarios, hay una gran cantidad de recursos en nuestra iglesia y en internet que le pueden ayudar a crecer espiritualmente, que están directamente basados en la Biblia. Pero necesitamos nosotros darle la importancia. Si usted se conforma solo con venir a oírme una vez a la semana, gracias por venir y gracias por su cariño, pero usted no va a crecer espiritualmente. Eso es como comer solamente una vez a la semana y encima frijoles, ¿cómo es? Tortilla con sal. Porque es probable que a ustedes les guste la manera en la que se predica en este lugar, pero les aseguro que hay 1000 maneras mejores. Les aseguro que hay 1000 recursos mejores. Hay que buscarlos. Hay que estar intentando, ¿verdad? Crecer. Si nosotros no tenemos la actitud correcta hacia la palabra de Dios, nos vamos a terminar muriendo espiritualmente. Y lo que Dios nos creó para hacer es para que creciéramos espiritualmente. Finalmente, en cuanto a esto de la palabra, hay una gran diferencia entre leer, investigar, recordar, reflexionar, memorizar la palabra y aprender un montón de la Biblia y poner en práctica la Biblia, ¿sí? Dice la misma palabra que el conocimiento nos hace orgullosos, pero lo que verdaderamente trae fruto es el amor. Entonces, déjeme decirle algo. Cuando ustedes vienen a la iglesia y se sientan a escucharme, yo estoy feliz. Me anima, me alegra, porque les tengo cariño. ¿Saben quién más está feliz de que ustedes vengan a la iglesia? ¿Quién? Satanás. ¿Qué? El diablo, sí. Vean, ustedes saben que nosotros no predicamos a Satanás, predicamos a Jesús. Pero déjenme decirles esto. Satanás está feliz con que usted venga, se siente, escuche, diga, qué bonito, y se vaya y siga siendo la misma persona.
Mientras usted no se convierta en un hacedor de la palabra, Satanás va a estar totalmente complacido con usted. Pero yo no más. Y eso es lo que estamos intentando cambiar en este proceso. Es decir, la puerta siempre va a estar abierta. Usted venga, yo no le estoy diciendo que deje de venir. Lo que le estoy diciendo es que empiece a poner en práctica alguna cosa. Porque dice la palabra que debemos ser hacedores y no oidores olvidadizos. Mire, ¿y a mí de qué me sirve haber leído este libro de pasta a pasta 3 o 4 veces si no voy a amar a mi prójimo? Dígame, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve un título universitario, académico, del seminario, un nombramiento como pastor, si no voy a poder poner en práctica una cosa de este libro? No se trata solo de saber. Ahora, yo no le estoy diciendo, pues no, ¿verdad? Yo solo voy a practicar. No, las dos cosas. Hay que conocer, hay que estudiar, hay que aprender, hay que leer, hay que pasar tiempo en la palabra, pero también hay que salir y practicarlo. Finalmente, somos transformados por los problemas y las personas. Es lo mismo. ¿Sabe quiénes son un problema? Las personas. Siempre que nos relacionamos con otra persona, hay problemas. Y yo se los he dicho, yo conmigo mismo me llevo súper bien. No peleo conmigo mismo, siempre estoy de acuerdo, siempre tengo la razón. Pero cuando me relaciono con otras personas, ahí es cuando los problemas empiezan. Si usted viviera solo, usted nunca tendría problemas. Pero Dios no nos mandó a vivir solos. Dios nos mandó a ser parte de una congregación. Dios nos mandó a ser parte de una familia. Y usted tiene una familia en su hogar, pero también tiene una familia en la iglesia. Eso quiere decir que cuando usted venga aquí, es probable, y no es nuestro deseo, pero es probable que aquí, en medio de esta familia, hayan problemas. Dígame, ¿y en qué familia no hay problemas? Pues invíteme a su familia a vivir una semana en su casa, a ver si es cierto que no voy a ver todos los problemas y los pleitos que tienen. Lo mismo pudiera decir yo a ustedes, ¿verdad? Lo voy a invitar a que viva en mi casa una semana y va a decir, ese lado no se lo conocía, pastor. Las personas son problemas. Y Dios nos hace crecer por medio de las personas y por medio de los problemas. Ahora, Dios podría, les pregunto, ¿podría evitarnos los problemas? ¿Sí o no? ¿Qué le cuesta a Dios? Pues decir, bueno, ya no van a haber problemas. ¡Pum! Si es que fuera así, vea, que chasqueara los dedos y se terminaron los problemas. ¿Podría o no podría Dios hacer algo como eso? Por supuesto que sí, Él es todopoderoso, omnipotente y soberano, ¿sí? Pero ¿por qué no deja que tengamos problemas? Vea, la historia de José terminó en la cárcel. La historia de Daniel terminó en el foso de los leones. La historia de Pablo, el apóstol, naufragó varias veces. Estuvo a punto de morir un montón de veces. Lo picaron la serpiente, lo apedrearon, lo sacaron casi muerto de diferentes lugares. Y eran personas que amaban a Dios y que Dios les amaba a ellas, pero ¿por qué no los libró de los problemas? Es que los problemas nos obligan a mirar a Dios. Si usted no tuviera problemas, si en este mundo no hubieran dificultades y aflicciones, probablemente nadie seguiría a Jesús, porque creeríamos que somos invencibles. Los problemas nos recuerdan que no podemos solos. Los problemas nos recuerdan que necesitamos ayuda. Entonces, los problemas no se trata de evitarlos. Se trata de aprender a enfrentarlos. ¿Cómo hacemos entonces para ir a través de situaciones problemáticas, conflictivas o difíciles? El primer consejo es: recuerde el plan. Dios está en control. Recordar que Dios tiene un plan para usted, dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo les deseo el bien. ¿Podemos confiar en eso? ¿En que el Señor quiere lo mejor para nosotros? Eso nos anima. No piense solo en el corto plazo. Mire, hay un predicador que dice, los problemas son momentáneos, pero las recompensas de superar esos problemas son eternos. ¿Cuánto tiempo va a durar el problema? La frase en buen salvadoreño dice, no hay mal
que dure 100 años. Mire, aun cuando usted viva 100 años en problemado, ¿qué son 100 años de problemas comparados con una eternidad en la presencia del Señor? Recuerde que lo que Dios quiere para nosotros es una eternidad junto a Él. En este mundo vamos a tener preocupaciones y aflicciones, dijo Jesús, pero podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Cuando estemos en problemas debemos de tener una actitud de gozo y de agradecimiento. ¿Qué está diciendo, pastor? Que cuando la vida se ponga difícil y cuando quiera llorar y cuando ya no tenga ganas, en lugar de ponerme a llorar, tengo que decir gracias. Eso es algo de una persona que está loca, podría pensar usted. Mire, no se trata de eso. Se trata de recordar que Él está con nosotros en medio del dolor. Cuenta la palabra que cuando los discípulos empezaron a levantar la iglesia, cuando Jesús ya había regresado al cielo, dice que los llevaron delante del tribunal y que los azotaron por predicar la palabra de Dios. ¿Sabe cómo salieron esos hombres después de que los habían golpeado y que los habían amedrentado y amenazado de que si seguían predicando los iban a matar? ¿Sabe cómo salieron? Gozosos. Estaban locos quizás, ¿verdad? No. Es que ellos sabían de que era un privilegio poder sufrir por la causa del Señor. Ellos sabían que ese dolor les iba a hacer crecer. Y si nosotros vamos a crecer y vamos a madurar, van a haber problemas. Pero no nos podemos dejar vencer por esos problemas. Finalmente, no se rinda. Cualquiera que sea el problema que usted está atravesando ahorita, ese no es el final. Usted probablemente ahorita siente que ese problema no tiene solución. Créame, sí tiene solución. ¿Cuál es el único problema que no tenía solución? ¿Han oído? Todo tiene solución menos la mentira. La muerte también tiene solución. ¿Quién solucionó ese problema? Jesús. Fue a la cruz y murió y venció a la muerte. Y fue perfeccionado luego de su resurrección. No se rinda, tenga paciencia, espere, pronto va a pasar. ¿Y sabe qué va a suceder cuando ese problema pase? Usted va a haber crecido espiritualmente. Ahora déjeme ir otra vez atrás. ¿Cuántos quieren ser transformados por medio de los problemas? Nadie, ¿verdad? Entonces, Dios nos creó con el propósito de que fuéramos transformados, de que maduráramos, de que creciéramos espiritualmente. Y solo hay dos caminos para crecer espiritualmente. Los problemas, que a nadie le gustan, y la palabra. Usted tiene que decidir. ¿Que Dios le va a hacer crecer? No lo dude. Pero usted decide si quiere crecer a cinchazos y a garrotazos y golpes o por medio de la palabra. Mi consejo, siempre vamos a tener problemas. Pero si estamos buscando en la palabra y estamos tratando de crecer espiritualmente a través de la voluntad de Dios y la verdad de Dios para el hombre, es probable que nuestros problemas tal vez no sean menos, pero vamos a poder atravesarlos con mayor facilidad. Así es que los invito, ¿sí?, a que podamos buscar juntos el crecimiento espiritual por medio de la Biblia. Y si hay problemas, que tengamos paciencia y podamos confiar en que el Señor todavía está en control. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder compartir este tiempo, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lo único que puede transformar nuestros corazones, Señor. Así es que yo te pido esta noche que desde ya tú pongas en el corazón de tus hijos, Señor, de esta familia que tú has reunido acá, de poder buscarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad por medio de tu palabra, Señor. Y que podamos crecer espiritualmente y que podamos ser transformados, Señor, a través de no solo las dificultades, pero también lo que tu palabra enseña, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor. Ayúdanos a encontrar los propósitos y a vivirlos. En el nombre de Jesús. Amén.